Antes que nada, aclararle, no a ustedes, sino a los que nos vayan a ver por video, que está todo oscuro y se ve todo así, por una cuestión de que estamos sin luz. Y estar sin luz en un centro de tortura no es lo mismo que estar sin luz que en la calle. Cuando se corta la luz, que es cada vez que llueve más o menos, por lo menos en el complejo Varela, ahora está un poco mejor, en los primeros años si la llueve se corta la luz, cuando se corta la luz y si llueve mucho, se tapan las napas, se tapan las cloacas implican que salga la mierda dentro de todos los pabellones, antes de la mierda salen las ratas, que las tienen que correr los compañeros, y después se limpian los soretes y después se comen ese lugar. Eso es una cárcel. Por eso, en Cuenteros, Versos y Poetas, los compañeros saben que no llamamos esto cárcel, un centro de tortura, porque esto es un dispositivo de tortura. Si vos tenés que cada vez que llover no tenés agua, porque se corta todo el motor para cargar agua, no se bañan, no toman agua, no podemos tirar los sobretes de los inodores, que el inodoro es parte de la cocina de cada celda, y encima si llueve mucho, empiezan a flotar los sobretes por la cañería, las ratas salen de la cañería y nos invaden. 30, 40 ratas. Y después tenemos que limpiar los sobretes, y después con ese olor a mierda comer sobre esos lugares. ¿Está? Esto es el sistema penitenciario en Argentina. Por eso tenemos suerte que por lo menos no hay ratas ni soretes. Esta clase la vamos a dar así, en semioscuridad. Bien, ¿qué nos toca hoy? ¿Qué nos toca hoy? Las escuelas medievales están muy teñidas del contexto histórico donde se desarrollan. Recordemos, la última clase nuestra fueron las escuelas helenistas, donde hablamos de soteriología, ¿tá? Como concepto de salvación, la salvación personal que se daba en el mundo luego de la caída de Alejandro Magno. Muere Alejandro Magno, se dividen sus generales los imperios, empieza a haber un cierto caos político mundial, el ordenamiento helénico empieza a titubear y todos nos planteamos, es el fin del mundo, no se viene, y nacen un montón de sectas, un montón de escuelas donde el concepto de la potencial felicidad individual se trabaja como lo hemos trabajado en la clase anterior. ¿Está? Estoicos, epicúreos, hedonistas y el contraste con los escépticos. ¿Está? Todo eso lo vimos en la clase anterior. Y todavía me voy más atrás, estamos cambiando el eje del contexto del pensamiento. Recordemos, presocráticos es la cosmología. ¿Está? El centro de todo era el concepto de cosmos como orden ante el caos. Entonces buscar un principio ordenador, tierra, fuego, aire, logos. Eso son los presocráticos. Viene Sócrates ante la caída de la hegemonía ateniense, empieza a trabajar la polis, empieza a trabajar la ética, la moral del ciudadano. Se saca el centro de la cosmología. En los clásicos, recuerden los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Spa. Después de los clásicos vienen los helénicos, donde el concepto ahí sí de vuelta se derrumba por completo las seguridades en la historia, y por lo tanto empezamos a trabajar estas escuelas soteriológicas, que buscan la salvación individual, la salvación personal, recetas para estar más feliz, recetas para ser una persona mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora venimos con un hecho contundente, que es la Iglesia Católica como centro ordenador del pensamiento. ¿Está? Las escuelas medievales, antes las estudiaban como un lugar, como todo lo que es el medioevo, como algo oscuro. Hay un gran autor que a mí me encanta, que es Legoff, que te muestra todos los avances en el pensamiento, y en la historia y en la cultura que hubo en el medioevo. ¿Está? Discutible o no discutible, sí, que es un momento histórico riquísimo, sí lo es. Y las escuelas también lo son. ¿Está? El medioevo se divide históricamente, la academia te lo va a decir, ¿está? A partir del 476 hasta 1453 o 1492, depende si tomamos la caída del Imperio Romano de Oriente o
la conquista de América. El 436 es la caída del Imperio Romano de Occidente. En ese periodo se llama Edad Media. Las escuelas medievales no van a seguir bien ese periodo, porque arrancan antes. Arrancan antes las escuelas medievales. ¿Está? Arrancan más o menos en el siglo II. Y ahí empezamos ya con la etapa del gnosticismo. G-N-O, gnosticismo. ¿Está? Recordamos, bueno, en el siglo I, el concepto de tomar el siglo I como el nacimiento de Cristo, ese concepto no es que, bueno, hoy, en el siglo I, vamos a inventar una religión. No, era una secta dentro del judaísmo, ni siquiera sabían que iban a ser posteriormente. Era una situación de caos, todo lo que es la zona de Medio Oriente, que es la zona de influencia del judaísmo, y a partir de ahí empiezan a salir distintas interpretaciones de lo que pasó con Cristo, quién es Cristo, qué fue, qué es un judío, es una nueva religión. La influencia de Pablo de Tarso es fantástica, es fantástico. Tendríamos que tener 5 clases para San Pablo, ¿está? Pero empieza a haber un movimiento nuevo, distinto, diferente, que con el tiempo se lo empieza a llamar cristianismo, y que empieza a joder al actor de ese momento, que era el Imperio Romano. Vos decís, Alberto, que nace en el siglo II. Más o menos los pensadores, claro. Un juego que nace en el 470 con la caída del Imperio Romano Occidental. La Edad Media se la toma en el 476. 476. Las escuelas medievales son de la Edad Antigua, en realidad, porque empiezan antes. La patrística, los padres de la iglesia están antes. Los primeros padres de la iglesia son San Pablo, San Pedro. ¿Ah? San Pedro era supuestamente los padres apostólicos que eran discípulos de Jesús. Se toma, eso es, la patrística toma 3 tipos. Ahora voy a avanzar sobre eso, pero por eso empieza antes de la Edad Media. Eso es lo que quería decir. No hay linealidad. Todo esto son estándares para estudiar mejor. Por eso lo aclaro para que sepamos que no es hoy y mañana, que es otra cosa. ¿Estamos? Viene el cristianismo en un momento de mucha confusión mundial en materia de religiones, porque las religiones eran las paganas, las que tomaban de los distintos pueblos bárbaros, los romanos. Los bárbaros eran conquistadores que respetaban mucho el concepto religioso de cada pueblo. Cada pueblo que conquistaban, luego se traían sus dioses y los ponían también ellos para adorarlos, con un respeto a la religión sin abuelo. No, yo por ahí, cuando hablas de dioses, por ahí quería hablar algo como el edicto de Milán, que era como... Te vas muy adelante, pará. Muy adelante. Estás muy adelante. Estamos en el siglo II. Estamos por eso. En ese tiempo también creían en Milán, Mahoma, todo. O sea, todos los dioses. No. No se adelante. Mahoma 600 después de Cristo. Para que falte un montón. Estamos hablando de, sí, 3 religiones que nacen de Abraham. Judaísmo, musulmanes y los judíos. el judaísmo la primera, los cristianos y el islam. Todos nacen de Abraham, de sus 2 hijos, sus tribus. de las distintas tribus. Eso es lo que estábamos hablando el otro día. Un chico decía que no viene de Abraham, o sea que no tenía raíces judías, el islam. Sí, yo le decía después pero no me acuerdo dónde había leído. Tiene un Dios común. Alá, es Yahvé, y ahí está la discusión. ¿Es Dios? Esperen, no se adelante, que vamos paso a paso. Y está bien, Nahuel, pero vamos paso a paso. Vino Cristo, lo clavaron, y en el mundo no se enteró nadie, porque es la realidad. ¿Está? En el mundo romano, el rock and roll estaba en Roma. Esto era Judea, no existe, mirá. Los barrios alejados. ¿Estamos? Para Roma lo que hace ruido la No existían. Pablo. Por eso viene San Pablo después. Es fantástico la lectura de la Biblia en las cartas sagradas. Hay un montón de cartas de Pablo que son alucinantes como lectura literaria, como lectura política, como lectura de organización política, pero me estoy yendo de re al carajo. Volvemos para ir de a poco. Estamos en el siglo II.
están este movimiento de católicos que los empiezan a perseguir, que tienen un discurso totalmente distinto al discurso de los dioses paganos, que hablan de un único Dios, ¿tá? En un mundo de multilateralismo de dioses totales, hablan de pueblos elegidos, ¿tá? De nuevas alianzas, el pueblo elegido el judío, la nueva alianza de los católicos, toda una cosa que es muy rara para los romanos. Y el romano no le da ni bola, no existía. De a poco empiezan a conformarse la sociedad romana con muchos pueblos bárbaros, empieza a haber mucha más circulación por lo que es Roma, llegan a Roma estas ideas católicas y se prende mucho. En una época donde había muchísima liberalidad sexual, prende mucho un discurso como el tan revolucionario, como el del amor, como el de dar la otra mejilla, un discurso que no se entendía. ¿Está? Recuerden que el judío era un pueblo guerrero, el Mesías del pueblo judío era un Dios guerrero que iba a venir, no un Dios del amor. Ahí hay un choque muy fuerte. Como te implementen un Dios por encima de todo, ¿no? Un Dios. Al hablar un solo Dios, sepan esto dice muy bien. Por más que te lo llames como otro nombre, cualquier nombre de Dios, sea como Si sea. pones en un mundo politeísta un monoteísmo, un único Dios, vas a la guerra. Esto lo dice John Caputo, un genial escritor, en el sentido que vos no puede haber una palabra de paz donde hay un único Dios y el resto son todos paganos, son todos herejes. Porque si hay un único Dios, todo el mundo está equivocado salvo vos y tu pueblo, el elegido, el distinto. Pregunto, ¿el supremacista por ser elegido? Lo digo para armar quilombo, ni lo creo, pero es una idea. Son cosas que surgen de estas lecturas. La influencia católica en una Roma donde también ya empezaba a pegar mucho las influencias de los estoicos. Recuérdense de Marco Aurelio, que hablamos la semana pasada, de Séneca. Eran ideas muy fuertes el estoicismo. Alberto, Sí, señor. ese Pablo de Tarso del que hablaba vos, antes de hacerse cristiano, venía de- Saulo de Tarso, Pablo de Tarso o San Pablo. Son las manera, sí. Pero era estoico antes de No, ser cristiano. no. Él, nada. La historia cuenta que era un judío de Judea con ciudadanía romana. Él era un mercader de telas, unas telas para proteger las carpas, una familia bastante adinerada, una familia poderosa judía. ¿Qué dice la leyenda que tenía ciudadanía romana? Los historiadores nunca pueden acreditar eso, pero no importa. Y él era judío, y él no quería, por eso, no quiero andar mucho por eso, él no quería conformar una nueva religión. Él quería llevar la palabra de Cristo, que se interprete bien la palabra de Cristo, en un pueblo judío donde lo que importaba era la ley. Y si lo que importaba la ley, si no cumplís la ley, no importa lo que digan los cristianos, porque si los cristianos van en contra de la ley, no pueden ser judíos. Y ahí empiezan los primeros conflictos con los judíos. ¿Desde quién? Desde San Pablo, que era judío. Y que quería seguir siendo judío. Lo que quería San Pablo era llevar la palabra de Cristo a un pueblo judío, después por supuesto a los pueblos paganos. El tipo es el primer globalizador, si querés. Es un genio, un genio. Es una historia hermosa desde lo literario, desde lo político. Pero estamos hablando en el siglo I de Cristo, estamos muy atrás. Perdón. Todavía no estamos hablando de ahí que empieza la confrontación y la influencia en Roma. San Pablo va a terminar yendo a Roma, cuenta la historia, todo esto es relativo. Yo lo leo y todos los historiadores dicen, bueno, no se puede dar fe así, pero cuenta la historia que fue. Bueno, hay un montón de cuestiones que narran cómo el germen lo pueden hacer del Pablo. ¿Está? Sí. No, porque, bueno, después, ¿no? Todo lo que vendría a ser la influencia judía o cristiana. Ya cristiana, digamos, Cristiana del Imperio Romano, se origina de ahí. Sí, está bien. Si vos decís, San Pablo es el que logra penetrar, muchos autores creen lo mismo, y yo también. Muchos autores creen que ahí estuvo el germen. Claro. Por supuesto, no, y está perfecto. Un cristiano dirá, no, es el Señor que quiso. No. Es Dios que quiso que. Pero a ver, en el acto político está bien lo que dice Lenzo.
Yo también creo lo mismo, ¿eh? Hay muchos que después... Es un debate, pero yo creo eso, sí. Bien. Influencia católica, preponderancia de a poco en distintos sectores, la persecución, Nerón que lo lleva a los leones cuando se incendia Roma, pim, pum, pam, las distintas persecuciones de los distintos emperadores. La historia demuestra que no fueron tantos como dicen, que se perseguía a otras etnias también, pero no importa. Cuenta la leyenda que sí, fueron perseguidos hasta que su influencia fue tan fuerte que fue un actor de peso cultural. Pero tampoco era tan preponderante. Hay alguien que sí los vio como algo potencialmente preponderante, que fue el emperador Constantino. Él, Constantino, año 300 después de Cristo, tiene tropas muy complejas, porque están las tropas están muy... ejércitos enteros de bárbaros, si tiene. Ya el concepto de lo romano se está perdiendo. Necesita conceptos de unidad, Constantino, para que no se rompa el imperio. Todavía no está dividido el imperio en dos. Constantino tiene que generar una nueva cultura romana porque él está ya viendo la destrucción del imperio romano. Y él ve en los actores sociales algo maravilloso, que es esa concepción estoica se está dando, no del todo, pero algo en los cristianos. ¿Por qué no del todo? Porque la primacía en el mundo cristiano era el gnosticismo, que eran los que, gnosis, conocimiento, se estudiaba la razón, la lectura, la interpretación de la razón y luego el ejercicio de la religión. ¿Está? Obviamente con lo que estoy contando fueron perseguidos y fueron aniquilados en todo, pero bueno, no quiero avanzar. El gnosticismo era lo más importante dentro de la cultura católica, de fuerte impronta histórica, insisto, vuelvan a ver el video de los estoicos para analizar el concepto histórico. En ese momento se da una cuestión histórica. Constantino necesita unificar Roma, necesita empoderarse, necesita que tener hilos que unan al imperio, que no se disuelva el imperio, que no se separe el imperio y que es fundamental tener una religión de Estado. Miren qué interesante. La similitud, o sea, el estoicismo en similitud con el cristianismo. Tiene muchos puntos en común. Pero por eso, no quiero andar mucho en eso porque ya se van a ver acá, pero por eso pido que vayan al video de estoicismo para analizarlo, por los puntos en común. Lo hablamos eso también en la clase. Sí. En ese contexto político histórico del 325, ¿qué hace Constantino como buen político? Llama a esa religión que cree que es la delicada, porque el paganismo ya era un caos para el ejército, un caos para la sociedad. ¿Está? Quería unificar tras una bandera mínimamente su ejército y su sociedad, y los estándares del Senado, y entonces de esa manera convoca un concilio para que los católicos les abra la puerta, como entre comillas, está mal dicho, pero religión de Estado. El concepto de religión de Estado. El cristianismo como Estado. El cristianismo como cohesionador cultural y social para poder retener el poder. Lisa y llanamente es eso. ¿Se entiende? Yo tengo que mantener el poder de Roma. Para mantener el poder de Roma tengo que terminar con cierto caos del politeísmo, de los distintos pensamientos de distintos dioses, de un único Dios me ordena. Un único Dios con orden de valores, de amor me ordena. Hay el respeto al César lo que es del César y de Dios lo que es Dios me ordena. Me ordena esta religión. Es una religión fantástica para el Imperio Romano de influencia estoica. Me viene bárbara esta religión. ¿Cómo? ¿Fuman acaso abogado? No fue un manotazo abogado, fue una movida política brillante. Fue una movida política brillante para quiénes? Para los poderosos de Roma, para la iglesia poderosa católica. Los dos ganan. Después andá a preguntarle al mundo si perdimos o no. Yo no quiero, me muerdo la lengua por decirlo. Ya después no, los romanos se dedicaban a otra cosa y el ordenamiento lo generaba. El ordenamiento cultural viene de una. A ver, vamos a poner las dos datos. De una religión divina que viene de Dios, por lo tanto es la religión del mundo, debería ser, diría un religioso, o una religión dominadora que permita que el poder de turno se mantenga, como el de Constantino.
No voy a entrar en ese debate, no vamos a entrar en ese debate porque si esta clase se va a la concha de la madre. Vamos, Sí. lo que está queriendo explicar es, a ver si entiendo bien, es que Constantino le está dando el poder al cristianismo para que ordene el mundo, No, a ver, a la iglesia. con la lectura, con el diario del lunes te podría decir que pasa algo por eso, pero no quiero caer en que te estoy diciendo. Constantino, al contrario, usa a la Iglesia Católica Sí. para mantener y ordenar su imperio. Carlos, Entonces, se usan mutuamente y seguramente el Imperio Romano ya cayó. El catolicismo sigue vigente, por lo tanto, creo que hay un ganador, pero no importa, no quiero entrar en quilombo, no me metas en quilombo, Pablo, por favor. ¿Está? Se usan mutuamente y es una movida política fantástica. Hay un autor, yo lo recomiendo para que después, que pueda lo lea, Piñeiro, un español, que es genial, trata todo porque no hay actas del Concilio de Nicea. Vamos a hablar del Concilio de Nicea sin actas. Ya estoy, Nahuel, ¿eh? Sin actas, por lo tanto hay mucho. Lo que sí sabemos es que él convoca y él patrocina y financia el concilio. Él pone mucha guita para que vayan a Nicea de todos lados, todos los obispos católicos, de Egipto, de Asia Menor, de Roma, de Germania. Vayan todos, vengan todos a Nicea, yo les pago. ¿Y por qué les pagó solamente el viaje, la estadía y la comida? ¿No le pagó otra cosa para que cierren? Es para pensar. Piñeiro trabaja todo eso. No dice, se cerró como se cerró porque hubo coima. Porque además, ¿quién podría decir eso del nacimiento de una religión? Porque Cerrarían una paritaria hoy en día. convengamos que la religión católica como la Santísima Trinidad empieza a nacer ahí. Eso no me lo puede discutir nadie, Pero igualmente ni el Papa. ¿Estamos? Ninguno lo podía contradecir tampoco. Para que todavía no entramos, para que no vuelva a otro mano. no, por lo menos yo por ahí entrar en el contexto de decir, bueno, los emperadores decretaron ese edicto de... Los emperadores no, el emperador. El emperador Constantino. declaró el edicto de Tesalónica y es como que en ese momento estaban todos en una crisis existencial y le da la fórmula de poder seguir adelante, agarra ese concepto, ¿entendés? Es lo que yo por ahí relaciono y lo estoy viendo. No me cerró, a ver de vuelta. Caen todos en una crisis existencial como lo decís vos y decir, bueno, aparece la iglesia y te doy la fórmula. En parte es política, sí, en parte No sí. solamente política, sino filosóficamente y religiosamente se complementa. Claro, pero la política necesitaba alguien que lo cohesione. Una pavada. Para cohesionar un país, Alemania necesitó una guerra con Francia. ¿Ah? Bismarck unifica a Alemania con una guerra. Para que no caiga Margaret Thatcher necesitó también una guerra en Malvinas para cohesionar su gobierno. Bueno, Constantino inventó una religión. Uy, lo que acabo de decir, pero bueno, no. Bueno, sigamos. Lo tenía que decir. ¿Por qué digo que inventó una religión? Porque pasa esto. Puso los parámetros que él quería para unirse. Para Sí, unir su- pero para que a él le importaba un carajo si ganaban los gnósticos, los arrianos, los ortodoxos, Pero quería que los trínitos o los monoteístas. Le importaba un carajo. Él quería, muchachos, vengan acá, vengan a Nicea. Yo les pago el pasti, la coca, el viaje, los choripanes, el hotel, la vista al mar, todo. Pero de acá se tienen que ir con una religión. Que no puede haber estas peleas internas. Yo necesito un imperio unido. ¿Cómo voy a tener un imperio unido con una iglesia dividida? Se ponen de acuerdo. De acá no sale nadie sin ponerse de acuerdo. Y arranca el concilio. Esa es la idea. Le importó un carajo. El tipo no era católico. Termina siendo católico de Salazar. 2 minutos antes de morir se bautizó. ¿Está? Digan la que digan, esto es así. Entonces, A él le importaba ser parte de ese momento. él tenía una visión estratégica buena, mala o equivocada, política. Y para tenerla necesitaba de una religión. Y una religión que se están matando entre gnósticos, arrianos, alejandrinos, no servía. Vamos al concilio. Estamos en el concilio, 325. Están todos los obispos. Solo pueden entrar los obispos. No pueden entrar ni los curas, solo los obispos, entre comillas, anotados para... Y hay dos posturas importantes. La de Arrio, posteriormente se llamaron arrianismo. La de Alejandro, de Alejandría. ¿Está? Alejandro de Alejandría no era tan lúcido. Entonces tenía un ayudante que no podía entrar al concilio, que era Atanasio, que es el que le daba letra, el que estudiaba, el que leía y el que defendía. Se ponían a matar entre las dos posturas. ¿Qué decía Arrio? Arrio decía, hay un Dios y ese Dios es único y vino
otro Dios, que es Jesucristo, pero es un Dios menor, dice Arrio. ¿Por qué? Porque es criatura del primer Dios. Por lo tanto, si es criatura fue creado, por lo tanto no es infinito. Es inmortal, pero no es infinito, dice Arrio. A ver, yo soy así, soy arriano, compro. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, ¿cómo puede haber, Cristo puede ser Dios? Sí, es Dios, pero tiene que ser un Dios inferior a Dios Padre. ¿Por qué? Porque es Padre, macho. Dios Padre está desde siempre. Nunca nació, no es un concepto histórico. Dios Hijo es un hecho histórico, nació en el uno. Por lo tanto, es inmortal. Lo mataron, volvió a vivir, pero no es infinito. ¿Me entienden? Es genial. No, tampoco hay que matarse para pero está bueno. ¿Qué te decía? Entonces, criatura es un Dios, no decía que no era Dios, sino un Dios, no me acuerdo bien la palabra, Piñero sí la cita muy bien, algo así como un Dios secundario. Muchachos, no nos matemos con esto, Dios es Dios, hay un solo Dios, el Dios de los judíos, el que posteriormente va a ser también de los musulmanes, hay un Dios. Pónganle el nombre Yahvé, Alá, Dios, uno. Después, Cristo. No es el mensajero. Cristo también es Dios. No, yo también. Pues, ¿cómo voy a dudar de Dios? Si, según dicen las lecturas, por medio de Cristo se llega al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que sí es un Dios, pero es un Dios secundario, inferior. ¿Qué decía Alejandro de Alejandría? Apalabrado por Atanasio. No puede ser. La Biblia dice que se llega al cielo por intermedio de Cristo. Cristo vino a morir por nosotros para ser el conductor hacia el cielo. Por lo tanto, tiene que ser tan Dios como el Padre. Sí, macho, pero ya hay uno. Bueno, ¿son dos? ¿Vamos a tener dos dioses? No. Tenemos que juntarlos. ¿Cómo los juntas? Bueno, ahí empieza el concepto de la Santísima Trinidad. Primero está el Verbo. ¿Se acuerdan la Biblia? Primero vino el Verbo. ¿Está? Entonces, hay una creación previa a todo que es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El ser, dirán los filósofos, el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, está Cristo y está Dios Padre. Y todos son un único Dios. Uno. La Santa Trinidad es La Santísima Trinidad es un único Dios. Es el mismo único. Y alguien dice, pero ¿me estás inventando esta pendejada de tres dioses en uno? ¿Cómo me vas a explicar la Santísima Trinidad? No hay modo de explicarla. ¿Es un milagro? ¿No? ¿Qué quieres que te explique la perfección divina? San Patricio, añazos después explicaba cuando llega con los celtas en Irlanda, el famoso ejemplo esto que tienen los irlandeses, ¿cómo se llama? El trébol. El trébol tiene tres hojas de una misma ramita, que lo significa. Sí, no es rama, pero... Entonces, el Dios es único, es el tallo. Bueno, pero tiene tres ramitas. Si fuese así, como dice San Patricio, sería un hereje. Porque no es eso lo que dice Alejandro de Alejandría. Están diciendo que no hay que son distintas representaciones de Dios como el trébol. Boludo, San Patricio. Sos un mentiroso, San Patricio. La iglesia nunca lo contradijo. No lo mataron, San Patricio. Eso que dice San Patricio es una herejía. Porque en el concilio de Nicea se estableció que el Dios Trinito es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Dios. No distintas manifestaciones del mismo Dios. Un único Dios. Tomalo o déjalo. Chupala, macho. Fue así. Y no se ponían de acuerdo. Y no se ponían de acuerdo. Y no se ponían de acuerdo. De acá se van con un puto Dios, macho, decía Constantino. ¿Y qué hizo? No hay actas. No hay actas, no sabemos. Pero la cuestión es que terminan ganando la votación. Yo me acordaba el nombre ahora, ¿no? Porque estoy viejo y choto. Pero era como te diga 228-2. Arrio y otro más que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Dos votaron por Arrio, que por la mierda, de una lógica razonal mucho mejor, y el resto votó por la de Alejandro de Alejandría, que dicho sea de paso, era también un concepto mental, eran más poderosos desde lo institucional en ese momento. La cuestión es que Arrio es perseguido a partir de ese momento y empieza a dejar. No es como dice la historia que, chao, se terminó el gnosticismo, se terminó el arrianismo, se terminó. No. Para que sepan, los hijos de Constantino que sucedieron en el imperio eran arrianos.
Constantino, minutos antes de morir, se bautiza, se hace católico, y los hijos no son católicos como los conocemos, eran arrianos. Porque la disputa siguió. ¿Estamos? Bien, eso fue el concilio de Nicea. A partir de ahí nace una religión de Estado con un Dios trínito. Que ahí yo lo discuto. Perdón, ese no es el Dios Yahvé de los judíos, ni es el Dios Alá de los musulmanes. Porque no hay trínito. En los judíos no hay trínito. Pero nada, me van a venir y me van a discutir y no quiero, y es una postura. Vamos a decir que es una postura de punto. Bien, fundamental. Concilio de Nicea, hay otro material, Piñeiro, lo recomiendo. Está John Caputo, también trabaja estas cosas. A partir de 325, no es de la noche a la mañana, pero sí empieza a conformarse el concepto de la Iglesia católica como iglesia de Estado. La patrística empezaría en esta etapa. Son los patrística por padres de la iglesia. Padres de la iglesia patrística. Estamos los primeros, San Pedro, San Pablo, los que estuvieron casi contemporáneos de Jesús. Luego, ¿Esos serían los padres apostólicos? claro, exacto. Bien claro. Yo Los padres vi apostólicos. que habían dos ramas, padres apostólicos y los apologéticos. Hay tres. Los apologéticos vendrían a ser el Papa Gregorio Magno, ya te lo digo, Jerónimo de Tridón y Ambrosio. Apologéticos de apología de defensa, los que defendían. Defendían, sí, yo Exacto. defendían ¿Está? de las religiones paganas. Sí. Repetilo más fuerte para que se escuche el video. El Papa Gregorio Magno, Jerónimo de Tridón y Ambrosio. Bien, y después los propiamente dichos, también deciros en voz alta. ¿Cómo? Los propiamente dichos, ¿quién los dice? ¿Lo saben? No, carajo. Los padres propiamente, ahí lo metemos a San Agustín. Ahí está San Agustín. Ahí. Sí, Jerónimo sí, de Tridón. sí. Carlos, Sí, señor. los apóstoles, Hagamos el origen, digamos, los apostólicos, No te hace libro. los apostólicos que están en el siglo I. Sí. Esos no eran los apóstoles en sí, eran los descendientes de los apóstoles. Eran apóstoles, San Pablo no fue apóstol, pero sí, estaban los Eran apóstoles. esos descendientes que Estaban iban. los apóstoles y los contemporáneos. Exactamente. Sí, exactamente. Respecto a eso, al apóstol Pablo, a Pablo se lo considera un apóstol después de la muerte de Judas. Bueno, La iglesia lo... Vos decís que no fue no apóstol. entremos. Bueno, Pero ahí- fue apóstol. Ahí pasó a ser un No, apóstol. no es parte de los 12 apóstoles. Pablo. Pablo no fue parte de los 12 apóstoles. No. Pablo, yo te conté la historia. Pablo de Tarso era un judío de familia rica. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, que no eran cristianos. En esa época no eran cristianos, eran judíos de una secta cristiana, pero no existía el catolicismo ni nada. Perseguía a los que no cumplían la ley. ¿Cómo, chino? Mayormente eran sectas, ¿no? Todo, claro, bueno, exactamente. Era un fariseo. Era de perseguidor pasó a ser perseguido. Está bien. En la historia en Damasco, no entremos, ¿está? Hay un montón de cuestiones, sí, por supuesto. Ahí él queda ciego, ve al Señor, el Señor lo llama, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Está? Y ahí se transforma. Sí. Ahora, qué raro, ¿no? Que un soldado romano, con la historia de no en Roma, o sea, con otra teoría, siendo un perseguidor de los cristianos, se convierta a eso y después, o sea, predique en todo lo que es el continente de Asia, o sea, lo reparta. No es tan raro por lo que... sí es raro y no es raro. Claro, Sí es raro y no es raro. ¿Por qué sí es raro? Por supuesto, por eso. Perseguía y mataba y después fue el principal reproductor de la idea del cristianismo. Bueno, pero precisamente el cristianismo era revolucionario. Digo, era requete contra emancipador, iba contracorriente de todo y te rompía la cabeza en conceptos culturales. Por eso pegó tanto en la sociedad romana cuando se aúna un poco con el estoicismo. ¿Sí, Nahuel? No, una cosita, como él dice, no, como decís vos, revolucionario. Hay que también decir que eran consideradas esas personas mártires, que Sí. morían y dejaban un legado, dejaban como un mensaje también, ¿no? Sí. Porque vos fijate, morir en ese contexto, en esa historia,
por tu convicción de que vos sos de esta manera, dejaba atrás unas ciertas personas que miraban y vos morías y te acribillaban por ese pensamiento. La historia de los mártires sirvió y mucho para eso también. Porque está bien que sea religión de Estado, pero miralo por otro lado. Vos vas y predicás y tenían otros dioses. Te cagaban matando. ¿Sí? Nos vemos. Y vos morías ahí. Las personas que venían atrás eran, ¿viste? En ese momento Totalmente, los consideraban totalmente. mártires. Eso es parte, el concepto de los mártires fue parte también tomado como una posición que hizo que también mucho de la sociedad se pusiera del lado de ellos. ¿Tá? Claro. Bien. San Agustín. Es interesantísimo. El libro de las Confesiones de San Agustín es muy sencillo, es muy copado. San Agustín revoluciona literariamente las cosas porque habla en primera persona. Yo era esto, a mí me pasó esto, yo hice esto. Era un bon vivant, era un tipo que le gustaba la joda. Y en un momento, no te digo como Pablo de Tarso, pero más o menos, se le presenta a Dios y se da cuenta que, y lo narra sobre sus confesiones genialmente, que su vida tiene que dar un vuelco. Por medio de Ambrosio. ¿Cómo? Por medio Es alumno de Ambrosio, era un gran, estudiaba mucho, leía mucho, pero era un tipo liberal en todas sus manifestaciones. Le gustaba la noche, le gustaba la mina, le gustaba la joda, le gustaba el chupi. Y lo cuenta todo en su confesión. ¿Está? ¿Qué hace San Agustín que es tan importante? Él ve, desde sus lecturas, desde la gran influencia de Ambrosio, lo trascendente que son las lecturas griegas para explicar con razón conceptos de la religión. Aclaro esto, él era contundente. Entre la fe y la razón está la fe. Pero la razón es el vehículo que te va a permitir llegar a la fe de la mejor manera. Y te la voy a contar de esta manera. Sigamos a Platón y siguiendo a Platón vamos a alcanzar el conocimiento de la razón. Y hay las cosas que no podamos explicar desde la razón, tenés que permitírselas que lo maneje la fe, porque la fe está por encima de la razón. Esto es muy importante, porque esto después va a cambiar con Santo Tomás. ¿Está? Él lo que toma, básicamente tengo que hacerlo más corto, me fui mucho con cuestiones políticas, pero él lo que toma es la clase que dimos de Platón. Hay un mundo de las ideas, hay un mundo sensible. Él toma esa idea, que en su momento dijimos, esto es genial para el catolicismo, y el mundo de las ideas te lo pongo el paraíso con el Señor, con Cristo. Y el mundo sensible es este mundo miserable, donde morimos, donde nos enfermamos, donde hay guerras, ¿cómo? El cuerpo como cárcel. El cuerpo como cárcel. Porque lo que importa es el alma. El alma que es sagrada, y en el alma está la intervención de Cristo nuestro Señor. Y por medio del alma es que nosotros nos vamos a salvar en el cielo. Porque esta carne de mierda es deplorable, es despreciable, no sirve, se envejece y se putrefacta. Y en este valle de lágrimas es que tenemos que tolerarlo, lo que haya que tolerar, dando la otra mejilla, porque vamos, si somos los últimos, seremos los primeros en el mundo de las ideas platónicas, no, en el paraíso con el Señor. Tomando estos conceptos platónicos, genialmente, vuelca la razón en la religión. Y la primera influencia importante de los pensadores católicos pasan por Platón. ¿Qué pasaba con Aristóteles? No estaban los libros de Aristóteles. No estaban los libros, no se conocía Aristóteles todavía. Había llegado Platón, pero ¿y dónde estaba Aristóteles? Los libros de Aristóteles. En España. En el mundo árabe. Veníamos de un montón de mundos disputados. Y los libros que no se leían de Aristóteles sí se leían. ¿Tá? Sí se leían en ciudades de Andalucía. ¿Tá? De ahí, y centros importantísimos de estudios, Bagdad y Andalucía. ¿Estamos? Y todas esas ideas que... Ahí San Agustín tira la teoría de la iluminación. Ahí, no. Toda la teoría esa del platonismo que toma San Agustín la toma por el neoplatonismo, que se lo presenta a Plotino. Platón es Platón. La influencia de Platón en San Agustín se lo llama neoplatonismo. ¿Estamos? El concepto de San Agustín, él
tiene una epifanía, ve al Señor y a partir de ahí empieza con las lecturas del platonismo al neoplatonismo, tomando estas concepciones de mundo de las ideas y un mundo sensible. Lo volcamos, no conocíamos a Aristóteles, pero sí conocíamos a Platón, y los padres de la Iglesia trabajan sobre esos contextos. ¿Estamos? La patrística. Eso es lo que se llama la patrística. Sí. Carlos, una cosita. ¿El San Agustín era considerado teólogo? Supuestamente en ese entonces el teólogo era el que investigaba y que te curaba el alma. El concepto de filosofía para la época, toda la época de las escuelas medievales, filosofía y teología siempre van a ser tomadas de acuerdo a la disputa de dónde se coloca. Es teólogo, por supuesto que es teólogo. En el 354. Trabaja conceptos filosóficos, pero él, cuando dice que entre la razón y la fe tenés que quedarte con la fe, te estás dando cuenta que la primacía es la teología. ¿Está? Más que la filosofía. Ahora, ¿hay filosofía en San Agustín? Olvídate que sí. Olvídate que sí. El concepto del tiempo. Él hablaba de los distintos presentes. El pasado es un presente que pasó, el presente es el actual que ya pasó, y el futuro es un presente que vendrá. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo? No te lo puedo definir. ¿Qué? No hay tiempo. No te voy a entrar en la definición concreta porque son distintos tipos de presente. Unos análisis de aporía filosófica fantásticos de San Agustín. Trabajando, insisto, muy apegado a los conceptos Carlos, clásicos. él ahí cuando decía la relatividad del tiempo nombraba mucho la memoria y la cualidad de la mente humana. Exactamente. Era la espera de algo y también la memoria de que en ese momento estaba... Por eso presente. El pasado es un presente pasado, el presente es un presente que ya pasó y el futuro es un presente que está por venir. Eso era lo más filosófico. Yo digo, presente ya fue, ya es pasado. Agarro el mate, ya pasado, ya pasó. Sí, perdón. San Agustín tuvo varias creencias. Sí, bien, muy bien. En secta, maniqueísmo. Maniqueo. Creía en el diablo y en Dios. ¿Qué es maniqueo, chicos? Maniqueo es una secta de origen persa. De origen persa, sí. Que trabajaba el concepto del bien y el mal. Esa dicotomía constante. Era su fuerte. Hay un bien y hay un mal. ¿Está? Bipartidistas a morir. Él estaba muy de moda el maniqueísmo en esa época. ¿Está? Y él toma esos conceptos de bondad y maldad. Es muy religioso. De Dios y diablo. Si hay un cielo y un infierno. Eso es influencia maniquea, de acá a la China. ¿Está? No quiero entrar en eso porque insisto. Si entro mucho en el concepto religioso del catolicismo, van a decir, no, pará, que... Y no quiero entrar en disputas religiosas. Sí, Pablo, levantate la mano. No, sí, quería decir si el maniqueísmo, ¿cómo es? Maniqueísmo. Maniqueísmo. Era como que creían que no venían las acciones de uno mismo, ¿no? Como que venían del diablo o de Dios. Exactamente. ¿Del bien o mal? Hay un titiritero y el mundo se maneja de esa manera. Carlos, a mí lo que me llamó mucho la atención, ¿no? De cuando San Agustín, ¿no? Se junta con el obispo Fausto, que era el representante del maniqueísmo, que le dice, bueno, yo quiero que vos me expliques sobre la vida. Y el obispo Fausto le empieza a explicar sobre la vida y San Agustín dice, este no sabe nada. Y ahí fue cuando dejó la religión. Recomiendo lectura de Confesión. ¿Está? Es genial. Además es un libro sencillo. Eso está narrado impecablemente bien, sí, totalmente. Es hermoso, ¿eh? Es un libro hermoso. Bien, chicos. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, clink, 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 empiezan a aparecer los libros de Sócrates, de Aristóteles. ¿Está? Aristóteles muy leído por Averroes. Maimónides, otro gran lector de Aristóteles. Los libros empiezan a traducirse al griego, del griego también al latín. Empieza a moverse una nueva idea y entra en juego un coloso del pensamiento como Santo Tomás. Santo Tomás venía de una familia rica.
los padres querían que sea obispo. Ser obispo en esa época te daba territorios, te daba poder, te daba influencia política. Él no quería eso. Muere su padre y cuando muere su padre se va a los dominicos. Los dominicos eran... En esa época había dos los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos con mucho voto de pobreza y mucha lectura, y los dominicos de mucha lectura y no tanta pobreza. ¿Está? Pero tampoco eran... Bueno, había otros que defendían el concepto de poder terrenal y que también tengas riqueza, que no eran los dominicos. Bien. Esa es la parte donde se desprende todo, ¿no? O sea, de la herencia y... Ya va a llegar, sí. Sí, porque, ¿qué pasa? Él estudiaba y estaba estudiando para obispo porque tenía el mandato familiar de ser obispo, precisamente. Por la madre, ¿no? Por la madre y los hermanos y el padre. Pero cuando muere el padre, él se siente medio liberado y abandona. ¿Qué hacen los hermanos? Lo van, lo raptan y lo meten en su casa. 2 años para que se le vayan las locuras de joven. ¿Qué dominico? Mientras tanto, los dominicos lo empiezan a defender por medio de un juicio para que lo liberen. Y él entonces, en esos 2 años, empezó a leer. ¿Está? Era una mente brillante. Luego 2 años, algunas dicen que lo raptan y lo sacan los hermanos, otros que hay una sentencia y puede ingresar a los dominicos. Y luego de ser liberado, puede ingresar a la Universidad de París, que era el lugar ideal, más importante de Europa para enseñar. ¿Estamos? Se me olvidó el año. 1225. Ahí está. Muy bien. 1225. Estamos haciendo un salto. ¿Estamos? Del 300 y pico, patrística, los distintos patrísticos. Por eso digo, ojo con la Edad Media. Recuerden, chicos. Del siglo IV al siglo III. Acá lo marqué. Gran influencia del gnosticismo del siglo I al III. La patrística, todo tomadlo con pinzas, Acercar la cámara si se ve. Del siglo II al VI, más o menos, la influencia más importante de la patrística. Y del siglo VI al siglo XV, más o menos, la gran influencia de la escolástica. Escolástica. Santo Tomás es el pensador más importante de la escolástica. ¿Estamos? Por eso, Alberto, porque, pasar a decir profundamente de la patrística. Es que viene con distintos... Viene el concepto agustiniano, el concepto agustiniano-platónico, y empiezan a leerse Aristóteles, no es de la noche a la mañana. Pasan años, y la influencia, sobre todo en los dominicos y en París, es muy fuerte. Y los lectores de Aristóteles dicen, loco, esto es dinamita, esto es muy grosso Aristóteles. Imagínate descubrir Aristóteles. De la noche a la mañana, vos tenías Platón y viene Aristóteles. Todo lo que dimos de Aristóteles y Platón, que fue una batalla fantástica. ¿Por qué se fueron los libros? Porque venían las invasiones bárbaras y destruían todo. Entonces, para proteger los libros se los llevaron al sur de España, se los llevaron a Bagdad. Y ahí los retuvieron y después volvieron a Europa esos libros. Sí, eso pasó lo mismo, ¿no? O sea, una similitud de decir, estamos acá, es lo mismo que dice, ¿no? Que Aristóteles le dice, no, todo bien, pero bueno, vos me querés meter otro mundo, o sea. Vuelve el mismo debate. No tan encarnizado, porque vos no podés pelearte con un padre en la iglesia como San Agustín. Tenés que meterle un poco más de... El concepto religioso. Como era, no podía contradecir autoridades. No podés contradecir. Hay un principio de autoridad que nace también como algo importante en la escolástica. El principio de autoridad es ordenador. Hay un principio de autoridad. Se llega... ¿Cómo se llega al principio de autoridad? La escolástica te enseña por métodos muy actuales de la universidad actual. Una lectio, que es una lectura, leemos el material. Una questio, segundo paso, que es preguntas, confrontaciones, ¿tá? Y la disputatio, que termina luego de esos cuestionamientos y esas disputas en algo final, un cierre de la idea. Ese cierre de la idea es confrontado desde la razón con una visión de la fe, pero desde la razón, y si todavía queda alguna disputa por medio, no, porque por el principio de autoridad académica, religiosa, filosófica, hasta acá llegaste, chabón.
Es así porque es así. ¿Está? Si el problema está en vos, no después del lectio, puesto y disputatio, todos estamos de acuerdo menos vos, el problema sos vos. O sea, llegan a un razonamiento Principio, lógico. es un razonamiento más interesante que el de como hay un mundo de las ideas, y preparar de dónde, cómo, de qué manera. Porque Santo Tomás te lo explica, ahora vamos a explicarlo, te explica cómo hay un cielo, te explica cómo hay un Dios. Por supuesto que hay Dios. Te doy las 5 vías, hay un Dios. Y te lo explico por la razón. Porque a diferencia de San Agustín, ¿qué dice Santo Tomás? No hay que disputar fe o razón, San Agustín le dice históricamente, ¿no? La fe trabaja, la razón trabaja lo natural, la realidad. Este mundo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que entendemos. Y la fe está para lo sobrenatural, punto. Dios está para la fe y toda la comprensión de este mundo está por la razón. No discuto más. ¿Estamos? Y insisto, pero no, sí, no, todo bien. Pero Dios no lo voy a explicar por la razón. Sí, chabón, te lo voy a explicar por la razón. Soy Santo Tomás, loco, la tengo relajada, te la voy a explicar y te la explica. Pero vamos a ver si estamos tan de acuerdo, si te la explico. Carlos, Sí. hay un cuestionamiento ahí de decir, bueno, vos venís a tratar a Dios todo lo que vos quieras, pero Dios, yo estoy acá, Dios está allá. Bien. Sí y no. Acordate, vamos a discutir principio, lecto, cuestión, pero claro. Te arranco la cabeza, ¿eh? Hasta acá llegamos, listo. Te quise convencer, te traje a Aristóteles, no te gustó, listo, lo hoguera. Estamos en tiempos complicados, sépanlo. Ya, ser religión de Estado, acordate cómo empezó de esto. Si tenés una iglesia monoteísta, un único Dios, bueno, estás en disputa con un mundo que era todo politeísta. Aquel que no creía Acá, en algún momento tiene que haber sangre. Entonces, muy lindo. Bueno, no estamos yendo, pero ¿entendés el concepto? Sí. Ahí es donde entra la parte de la pregunta donde dice qué constituye lo que es real. ¿Cómo? Cuando pregunta qué constituye lo que es real. Claro. ¿Qué es lo que constituye lo real? No, ahí vienen lo que Santo Tomás te habla los universales. Entro primero con los universales y después vamos con las 5 vías. ¿Qué son los famosos universales? Nada, volvemos a las ideas platónicas. ¿Hay conceptos universales? Digo, ¿hay verdades universales? Insisto, ¿hay una verdad de justicia? ¿Una idea de amor? ¿Hay una idea universal, infinita, de lo que es la valentía? Porque Platón te dice que sí. Platón te dice que este mate es una representación del concepto de belleza del mate que tenemos en el alma, porque venimos del más allá, del mundo de las ideas, atravesamos el río, donde olvidamos todo, después sale de dentro nuestro, que comprendemos la belleza de este mate, porque hay un mundo ideal donde hay una idea de belleza de mate. Entonces, esa concepción te da la pauta de que, según muchos, hay universal. Hay un universal de belleza, hay un universal de valentía, hay un concepto universal. Bien. ¿Qué dice Santo Tomás? Porque ¿qué te decía? Los padres de la iglesia, no me sale el nombre. Apologéticos. Hay uno que. Tertuliano. Ahí está. Estoy viejo. Tertuliano decía, ¿por qué es absurdo creo? Como diciendo, mirá, está la fe, no me vengas con la razón. Si es absurdo, creo más todavía. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir Santo Tomás? ¿Qué viene decir? No podemos ser tan cabeza de termo. Vamos por la razón, vamos a dar la vuelta. Claro, tenemos que meter a Aristóteles acá. Entonces, sí hay universales, pero son moderados. Era un moderado, claro, están los realistas extremos que decían esto, Tertuliano. Sí, hay un concepto universal de justicia y es el que dice Dios. Esas son las dos corrientes de la escolástica, ¿no? Los idealistas escolásticos y los nominalistas. Los nominalistas basados en las ideas de Aristóteles y los idealistas en Mirá, el nominalismo va a venir más por el lado de Guillermo de Ockham. Y ahí voy a ir. ¿Está? Esperamos un segundito. Lo que tenemos más en este principio del debate son realistas extremos y realistas moderados como Santo Tomás, que dicen, sí,
Hay conceptos universales desde valentía, porque hay un Dios y por lo tanto Dios lo tiene que tener. Pero el ser humano nace como una tabula rasa, como alguien que en blanco, nacemos en blanco. No venimos, como dice Platón, con todos los mundos de la belleza, del mundo de las ideas. No existe ese mundo de las ideas. Nuestra alma, creada por Dios, no viene con toda la sabiduría. No, somos una tabula rasa y por medio de la intuición vamos advirtiendo, viendo, pensando y la razón conocemos. ¿Se entiende? Entonces, los universales los vamos a conocer por medio de la razón. Por eso es moderado. No es lo que dice Dios, lo que no, hay un concepto de comprensión. Por eso ya, ahora en un ratito voy a Guillermo de Ockham que rompe con esto. Esas ideas de los universales, date cuenta que son, desde la lógica son muy discutibles. Pero más discutibles son las famosas 5 vías. ¿Está? Para explicar por qué existe Dios. Las 5 vías, chicos, clase de Aristóteles. Vamos a la clase de Aristóteles y ahí están, porque él, entre comillas, copia ese modelo y lo dice abiertamente. Las 5 vías para explicar la existencia de Dios son facilísimas y acá van a saber por qué existe Dios. La primera vía del movimiento, la causa del movimiento. Todo en el planeta, hay movimiento en el planeta, yo me muevo, pero ¿quién fue el primero que se movió? ¿Un perro, un gato, el Big Bang, un dinosaurio? No. Sí, siempre hay alguien atrás. Bueno, antes hubo otro. Aristóteles puro. Aristóteles dice que hay un motor primero. Hay un motor primero. Hay un motor primero y la idea dice que el motor primero vendría a ser Dios. Ahí está, eso no me decís, vos lo dijo Ricky en la clase que fue así. Ricky no está, bueno, lo perdí. ¿Está? El primer motor, ¿quién va a ser, macho? Dios. ¿Quién va a ser si no? No, pará, ¿qué? ¿Vos lo viste, lo tocaste? No, pará. ¿Sí? Andá para atrás. Hay un primer movimiento acá, primero nació esto, primero el sol, la luna, acá. Alguien antes, el Big Bang, antes del Big Bang, no existía el Big Bang, ¿no? Pero Dios, punto para Aristóteles, mentira, ¿no? Guillermo de Ockham se lo va a llevar puesto, pero tiene lógica, ¿correcto? ¿Tiene lógica? La tenía lógica con Aristóteles, la tenemos que... Bacátela, Aristóteles, vos me metiste esto. Y yo lo agarro, me lo copio y me lo llevo para mi kiosco. ¿Está? No lo quiero. Bien. Segundo vía, la causa eficiente. ¿Está? Es lo mismo. Causas. Siempre hay una primera causa, así como un primer movimiento, un principio generador de algo, tiene un primero. Bueno, y antes de ese primero, ¿cuál era ese? Dios. Volvemos sobre lo mismo. La causa encausada. La causa encausada. Exactamente. La contingencia, el 3. Todo es aleatorio. ¿Podés estar o no podés estar? El perro puede estar o no puede estar. Esta silla puede estar o no puede estar. Yo puedo morir y el mundo sigue. Pero un Dios siempre va a ser necesario. Un Dios siempre va a estar. Entonces, todo es contingente menos que Dios. Punto. 3 puntos. 3-0 va ganando Santo Tomás con su amigo. Perfección. A ver. Remera que diga el indio, remera perfecta. No, yo tengo otra de color negra, más perfecta, porque... Además, el indio no es el perfecto. No, sí, yo te discuto, no, que no. Que el indio no es el perfecto. Ahí lo vamos a mostrar. ¿Estamos? Vamos. Ahí me pincha. Pero no, volvemos. Hay tal que es más bello, tal que es más valiente, tal, la idea perfecta de valentía se va en tal general, en tal persona. No, siempre hay uno más. Bien, siempre hay uno más perfecto que más perfecto. ¿Por qué es el más perfecto de los perfectos de los perfectos? Dios. 4-0, está goleada esto. Y la última, el gobierno del mundo. ¿Está? ¿Cómo ordenamos el mundo? Volvemos ya a hacer una pregunta cosmológica. El gobierno del mundo. El gobierno del mundo, hay distintas. Yo estoy tomando Capio, porque hay distintas traducciones, pero todos trabajan sobre lo mismo. Hay un principio ordenador de este caos. ¿Cómo puede ser que respiremos? ¿Cómo puede ser que vivamos? ¿Cómo puede ser que estamos cuando podríamos no estar? Dios. ¿Quién ordena todo esto? Hay una inteligencia superior a nosotros, pues nosotros nos pudrimos, somos corruptos, nos corrompemos tanto físicamente
como moralmente, envejecemos, tenemos olor a piso, olor a caca. Alguien tiene que haber que ordene mejor que nosotros. Punto. Dios. 5 a 0. Dios todo. Dios Dios por encima de todo. 5 días. Date cuenta. El cielo y la tierra. Para resumirlo sería vía teocentrista como estaba diciendo, ¿no? Obvio. Perdón. Sí. Dios que va a dar la libertad. Inteligencia suprema. Bueno. No quiero entrar. Se están salteando. No quiero meterme con las religiones. Pero cierra desde lo lógico. No me cierra por ningún lado. Insisto, esto estoy hablando son 3.000 páginas. Esto está para. Tenemos que tener 3 meses para las 5 días. Porque reconozco que las estoy dando demasiado rápido. Esto es para volver a introducir. Pero esencialmente es esto. Esencialmente, porque además esto lo vimos con Aristóteles. Es esto. Y tiene una lógica hermosa. Pero es una lógica que hace agua por todos lados. Y viene Guillermo de Ockham y la da vuelta como una media. Cierro con la idea de todo esto que yo les estoy diciendo, de el principio de autoridad, los universales, bueno, el concepto de ley natural, por supuesto. Él tiene que ordenar el mundo, dijimos. Bueno, los dioses son dioses por orden divina. La ley natural decía eso. La iglesia, como religión de Estado, empieza a bancar al emperador y después, en la Edad Media, a los señores feudales y después, cuando los señores feudales se unen con un rey, al rey. Todo está por mandato divino. Hay una ley natural que dice que vos sos rey porque Dios quiso que seas rey, si no, no serías rey. Claro, los susurros al rey no se han... Vean cómo cierra con un concepto de dominación fantástica. No estoy diciendo que la Iglesia Católica sea un instrumento de dominación. Digo, tiene una lógica de dominación. No entremos, no me den letras. Puede Pero parecer. entiendan. ¿Cómo? Puede parecer. Con estos conceptos lógicos aristotélicos, hermosos, pero poco, se podía debatir todo. Vos ves la suma teórica, hay cosas que son fantásticas cuando lo lees, que es 800 páginas dedicadas a si los ángeles tienen espalda o no tienen espalda. Debates, concilios, ¿Cuántos caben en la cabeza? sexo, ¿cuántos ángeles entran en la cabeza de una fila de servicio concreto? 400 páginas. Debate, Eleuterio contra, y dijo el obispo de Ravenna que no, que tienen que entrar tantos, y todo, lectio, cuestiato, disputatio. Insoportable. Pero es parte de nuestra cultura. El día de mañana, dentro de 400 años, estos boludos pasaban debatiendo Aristóteles. Bueno, hablaban de filosofía estos tarados. Bueno, esto Foucault lo trabaja mucho. Foucault lo trabaja fantástico. ¿Está? Esto llevó a alguien que venga y revoluciona todo. Guillermo de Ockham. ¿Está? Obviamente que va a terminar excomulgado, año 1300, muere en 1349 con la peste, media Europa muere. Es también excomulgado, por decir lo que dice. Es un franciscano, ¿no? Claro, franciscano, volvemos con los franciscanos. Él, primero, harto ya de tanto poder de la iglesia, esto de la ley natural, esto de la cercanía con los poderosos, con los gobernantes, y con estos debates al pedo, y con estos conceptos de principios universales. No hay universales, no existen los universales, no existe ningún universal. ¿Está? Volvemos. No hay un concepto de belleza, valentía, no. Hay intuición, percepción, y luego con la experimentación y la lingüística, con darle nombre, se dan los contenidos. No hay un contenido universal sobre. Empieza algo revolucionario Guillermo de Ockham, el empirismo. La visión de la naturaleza, la observación, la intuición sobre las cosas, nada viene preimpuesto. Imagínate por qué los comulgan. Obvio que te van a excomulgar. Entonces dice, no, ¿qué? Eso, ahí viene el nominalismo puro, Brian. Ahí trabaja el concepto de que la razón intuye, ¿tá? Experimenta y luego con la lingüística define. Esto es moderno. Esto, ahí arranca algo muy, muy grosso. Obviamente, el empirismo viene de un inglés, como Guillermo de Ockham. ¿Está?
Y ahí arranca con el concepto de la famosa navaja de Ockham. ¿Está? Que es cortar y por medio de economía de pensamiento, cortar las pelotudeces que no aportan nada. Debates de centenas de años hablando pelotudeces atómicas. Observemos la naturaleza. No hagamos plan. Perdóname, sí. No, quiero decir que con respecto a los nominalistas, uno de los puntos que había tomado era que ellos pensaban que solamente los objetos individuales eran reales. Exacto. Y los universales simplemente eran palabras que definían a un denominador común entre todos. Bueno, eso. Que los objetos o las cosas se podían estudiar de manera individual. Te corto la cabeza si decís eso. Te prendo fuego en la hoguera. No, yo no lo digo. No, te van con muerte, es eso. No. Vamos, no, digo. Para esa época, no te asustes, no te voy a cortar la cabeza. Para eso, porque está bárbaro lo que se vaya. Para esa época, decir eso, te están llevando puesto a Santo Tomás, macho. Te están llevando puesto a San Agustín, la patética, la escolástica. Te están llevando todo el poder. ¿Qué estás diciendo, Salán? ¿Cómo me.? Entonces vos te pensás que vos con tu cerebro humano vas a discutirme sobre un universal puesto por la divinidad. Vos sos tarado, vos me estás poniendo la línea de flotación de la religión. Si un ser humano puede poner en debate un universal categórico como es el concepto de divinidad por medio de la intuición, la experimentación. Aparte, ¿qué es eso frente a Dios? Lo hice después de 12 siglos de que Bueno. se había diciendo todo lo contrario. Bueno. Así le fue, los comulgaron. En esa época ya existía la Inquisición. Sí, por supuesto. Va a venir después peor, ¿eh? Sí, por supuesto. Gregorio IX, el Papa. Todos creen que la Inquisición fue salvaje y terrible en la Edad Media. No, fue en la Edad Moderna. Pero es un hecho histórico, ¿eh? En la Edad Moderna, fue después de. Después de 1453, 1492. Puede ser después del siglo XIV, cuando se denomina el segundo colasticismo. Vos, fíjate ¿qué pasó en Europa y en América con la Inquisición? ¿Estamos? Es todo modernidad. La modernidad fue en 1492, chicos. Y hizo la Inquisición en 1500 y 1600, en 1600 también. Y hay un montón de inquisidores protestantes, que nadie lo dice eso. El protestantismo se llevó puesto brujas por todos lados por cuestiones de negocios, que da para hablar, tengo más sobre eso, de cómo iban encontrando brujas, las iban quemando y se iban quedando con la propiedad. Pero bueno, no quiero irme, pero la Inquisición, sí. ¿Ya estaba? Sí. ¿Habría que tener miedo? Olvídate que sí. Pero es mucho, cuando veamos Spinoza, vamos a trabajar sobre eso. Cuando veamos Descartes, Galileo, ¿entendés? Cuando trabajemos con Newton, todo el temor que había en la Inquisición, y estamos en la modernidad. Bien, para que cierro porque se me está arreglando la clase. Guillermo de Ockham con la navaja empieza con el principio de economía, y con el principio de economía es más o menos debatamos sobre lo que podamos debatir, que es algo muy de un autor que vamos a ver, ojalá que podamos llegar, que es Wittgenstein, un autor alemán, pero fundado como, es un estudiante de un premio Nobel, que ahora se me hizo, bueno, creo que bueno, no importa, ya me va a salir, hoy estoy mal. ¿Está? Russell, Bertrand Russell. Está bien. Fue alumno de Bertrand Russell, él era alemán, Wittgenstein, y hablaba de eso. ¿Está? Del principio de economía, el concepto de que hablemos de solo lo que podamos hablar. Y Ockham trabaja eso, chocando contra alguien que te está diciendo todo es debatible por la razón, sabiendo que lo que no es natural está totalmente definido por la fe. O sea, te ata de pies y manos Santo Tomás cuando te habla de las 5 vías, cuando te habla de que pensamiento racional y fe es lo mismo, porque de todo lo que podemos palpar y ver está de lo natural es razón y todo lo sobrenatural es la fe. Para, y lo sobrenatural, ¿quién define que lo sobrenatural no es lo natural? ¿Quién te define lo que es el alma? Está todo acá, en el manual para llegar al cielo. Entonces, Guillermo de Ockham fue un revolucionario que está muy abandonado, no es alguien muy leído. Porque
Primero porque es inglés y segundo porque ya empieza con el final, estamos en 1949, ya estamos más con Locke, con Hume, ya estamos arrancando y ya estamos pasando a René Descartes en breve. Está en breve, cientos de años, ¿no? Pero bueno. Y algo que es total, y donde acá sí que fue lo más grave de la excomunión de Guillermo de Ockham, la secularidad. ¿Qué ley natural? ¿Nosotros qué? Nosotros como iglesia, ¿qué nos vamos a meter en quién tiene que ser rey o no tiene que ser? ¿Y nosotros qué estamos haciendo comiendo en la misma mesa que un rey? Nosotros, el franciscano, defensor de la pobreza, luchó y peleó contra eso y se tuvo que tomar el pan porque comulgaron. Y se escapó porque lo iban a matar. ¿Está? Como siempre, acá hay compañeros que ya han leído bastante, los vi, noté que hay un muy buen nivel de lectura, está buenísimo, me encanta. Sigamos leyendo porque esto es lo que yo doy, son introducción. Esto es una invitación a la lectura, he citado varios autores. Y la lectura, volviendo al principio, por suerte dejó de llover, por suerte no hay soretes que están saliendo del pabellón y no salen las ratas. Hoy pasó esto, pero hemos sido testigos infinidad de veces de esto. La resistencia pasa por el pensamiento y el pensamiento pasa por la lectura. Y ya estoy, pero toda lectura es personal. Acá hay tips, pero ustedes acaban de ver, yo digo, no me metan ahí, no me dejen hablar porque yo estoy bajando línea y no está bueno bajar línea, pero la bajo porque soy un ser humano que tengo mi pensamiento y ustedes lo conocen. Hasta peleen conmigo, peleen con mi pensamiento, pero a base de lecturas. Tenemos que pelear a base de lectura con lo que tomamos. Lo que yo digo no es nada, es simplemente tips para leer, para pensar y para defender el concepto de resistencia, que es lo que hacemos nosotros. Pará, eso. ¿El libre albedrío? ¿Cómo? ¿El libre albedrío? No me metas. No, no, me estás jodiendo. Libre albedrío. ¿Cuántos años tenemos para hablar del libre albedrío? Me está metiendo la cuña sobre los conceptos del libre albedrío, rápido y corto. Hasta los calvinistas después vienen porque dicen no hay libre albedrío, pues está todo predestinado, Dios ya sabe. Si Dios es creador de la perfección, es infinito, sabe lo que vas a hacer mañana, pasado y traspasado, y sabe toda tu acción desde antes de que hayas nacido. Por lo tanto, vos no sos libre. Vos ya estás dominado por el Señor que... No, te dice la iglesia. Vos tenés libre albedrío. Por supuesto que... ¿Cómo? Podría elegir sus dioses también. ¿Cómo? El albedrío podría elegir sus dioses. ¿Dios qué? Dioses, sus religiones. No escucho por Dios. ¿Cómo? Podría elegir sus religiones también teniendo un libre Dios te da libertad para que juegues en este valle de lágrimas como quieras. Pero no sos libre, tenés que seguir... No, Dios te da la posibilidad de que no... No, pero Dios... Y cortito, porque esto va para mí el debate, me lo estoy faltando 2 minutos por cierre. El libre albedrío de la iglesia te dice que vos no sos un dominado de Dios. Vos no seguís los pasos obligatorios del Señor. El Señor te tira al valle de lágrimas y te da todas las herramientas para que sigas el buen camino, que es el camino de Jesucristo. Depende de vos si le quise bien o mal. Vos tenés la libertad de seguir el camino de Jesucristo, dice la iglesia, porque tenés el libre albedrío para hacerlo. O tenés el camino de seguir el pecado de Satanás. San Agustín empezó con el camino maniqueo de la maldad y en un momento advirtió que había un camino de la bondad, que era Cristo. Y el libre albedrío le permitió que eso fuese así. ¿Está? Entonces, todos somos libres porque Dios es tan generoso que aunque sabe cómo nacemos y cómo morimos, Él nos permite ese libre albedrío y después daremos cuenta en el paraíso o en el infierno de qué uso hicimos de ese libre albedrío. Y terminemos la clase de hoy, porque si me metes con la religión vamos a tener 1000 kilómetros. Dale. Nos vemos la semana que viene con calculo que Descartes. Dale. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema sotretal. Enfilados como vacas
que viajan al matadero. Solo recuerdos vacíos nos empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will surmise. Mi neurona reactivando, there will surmise. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierran.